dicho por el representante de la plataforma contra el impuesto de sucesiones que hay mucha ideología y efectivamente yo creo que lo vemos esta mañana. Yo lo comparto. Creo que este es un debate enormemente ideológico y justamente por ese motivo muy dado a la demagogia. Por eso yo quisiera hacerle una primera pregunta, sobre todo al hilo de algunas manifestaciones que se escuchan en ocasiones, y es si usted, y en representación del amplio colectivo que mantiene, sostiene una posición absolutamente contraria a la fiscalidad. Esa es la primera pregunta que le quería hacer. Vamos a ver, sería absurdo. Vamos a ver, impuestos tenemos que pagarlos. Hay que sostener todo lo que hay que sostener. Lo que pasa es que nosotros no estamos de acuerdo en que si resido en Asturias pague más impuestos que si resido en Madrid o impuestos distintos. Es decir, me voy, porque además es el impuesto de sucesiones lo que observo que no se ha dado cuenta ninguno o no lo ha querido decir hasta ahora, es que es un impuesto voluntario. Es un impuesto voluntario, lo pago si quiero y si no quiero no lo pago. Es así de sencillo, no tengo más que irme a vivir enfrente. Entonces, hagámoslo todos igual. Hagámoslo para todos igual, si eso es lo sencillo. Impuestos hay que pagar, ¿cómo no? Muchas gracias. En la misma línea quería hacerle una segunda pregunta porque se ha establecido una relación casi de cemento entre el impuesto de sucesiones y el mantenimiento del estado del bienestar. Parece que nuestro estado del bienestar viene a depender en el día de hoy de que Asturias disponga de un impuesto de sucesiones lo más elevado posible. Yo quisiera decirle, quisiera preguntarle, porque yo no opino lo mismo, pero quisiera preguntarle si usted ve también esa relación, si el sostenimiento del estado del bienestar en un Estado como es el español o en una comunidad autónoma depende única y exclusivamente de la imposición fiscal o, a su juicio, depende también de otras razones. Vamos a ver, yo considero que lo primero que tenemos es que tener un poquito de coherencia. El estado del bienestar no tiene por qué verse en peligro, porque no se está viendo en peligro en Madrid, ni en Galicia, ni en Canarias. En ninguno de estos lugares se está viendo peligro. Y tenemos que tener un poquito de coherencia. Yo, cuando no tengo dinero, tengo que quitar los gastos más superfluos de mi casa. Pues a lo mejor el vino que te tomas, o a lo mejor si eres fumador el tabaco que fumas, pero no voy a llenarme la boca con quitarme la dependencia. Y no sé qué, dependencia, por cierto, para 280 euros que dan a un minusválido, pues, en fin, ¿qué quiere que le diga? Si lo dividimos el impuesto de sucesiones, los 130 millones que se recaudan, entre 300 euros que no llegan para niños con este tipo de problemas o grandes dependientes, pues me dirá usted, mantendríamos a todos los de España, ¿no? No, la verdad es que si no se quiere o no se sabe gestionar, pues ocurre lo que ocurre. Pero en el resto de las comunidades ya ve lo que hay. ¿Cuál cree usted que es el principal impulso de cara al mantenimiento del estado del bienestar? ¿Cuál es, si no es la imposición fiscal? Yo personalmente creo que no. ¿Cuál es el principal activo de la política económica para mantener el estado del bienestar, a su juicio? Hombre, las rentas de trabajo. Las rentas procedentes del trabajo. Eso es lo que genera el gran aporte fiscal al Estado, ¿no? Es decir, si no tenemos trabajo, que es lo que está ocurriendo aquí, porque la gente se nos está yendo, y las grandes fortunas, que yo no sé por qué las queremos echar. Si yo estaría encantado de tener aquí a un señor como Amancio Ortega, que pague sus impuestos, que son supermillonarios, ¿no? Pero que me crea 40.000 puestos de trabajo. Esos 40.000 puestos de trabajo en renta son los que valen, no dejar a gente sin casa. Porque, claro, luego vemos unas incongruencias también que son serias. A mí se me ha dado un caso de ver a un señor que se le echa de casa por no poder pagar el impuesto de sucesiones y luego los de la plataforma de Stop Desahucios en la calle porque no se puede echar a esa persona. Oiga, seamos coherentes, ¿en qué quedamos? Bien, en la exposición de motivos del proyecto de ley se dice que este texto pues va a suponer un impulso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se dice, con ello se pretende fomentar la actividad económica y el empleo en el Principado de Asturias. En los medios de comunicación, desde el Gobierno se ha trasladado que con estas reformas se impulsarán las transmisiones patrimoniales, se incentivará el traspaso de bienes intervivos. ¿Usted cree que estamos ante una reforma de tal entidad como para generar esa potente reactivación o estímulo económico?
En absoluto. Creo que es lo contrario, se está paralizando, porque todos los que asesoramos a las personas que tienen problemática fiscal con el impuesto de sucesiones y no quieren marcharse de aquí porque se sienten muy asturianos, lo que estamos haciendo es que vendan sus inmuebles. Están perdiendo dinero y están dejando a los constructores sin poder tirar por la economía de ladrillo, que, quiérase o no, es una de las que lleva mucho personal en el trabajo, por lo menos en Asturias, que vivimos de eso, del oso y del lobo, y de poco más. Bien, se ha puesto de manifiesto también por uno de los comparecientes, se ha hecho referencia a la escasez de ingresos que sufre el Principado, cosa que yo comparto. Lo que ocurre es que personalmente no creo que sea debida a una cuestión fiscal. ¿Usted cree que esa escasez de ingresos que sufre el Gobierno de Asturias es achacable justamente o precisamente a nuestra supuesta baja fiscalidad y que, por lo tanto, cabría que seguir subiendo los impuestos, o más bien es achacable a otras razones vinculadas a la gestión gubernamental de los recursos públicos? Bueno, en la propia pregunta lleva la respuesta, ¿no? Si estuviéramos en un tribunal casi sería capciosa. Es decir, efectivamente, no puede ser que un impuesto de sucesiones sea el que mantenga a un principado o que se deje de pagar la deuda pública. Lo que no podemos es tener 5.000 millones de deuda pública por no gestionar bien, porque hacemos primero la previsión de gastos que la de ingresos. Y no, es al revés. Tenemos que ver, con el dinero que tenemos, qué podemos gastar. No qué voy a gastar y luego de dónde lo voy a sacar. Y, señora, 177.000 personas no creo que estén equivocadas. No lo creo, sinceramente. Sí, y en relación a esto que comenta ahora al final, a mí también me ha llamado la atención que se haya establecido una relación entre la deuda del Principado, que está disparada, y disparada sobre todo más que en su volumen, porque, bueno, evidentemente al lado de la deuda de Cataluña, pues casi no tenemos deuda, podríamos decir, ¿no? Pero desde luego el ritmo de crecimiento anual es muy, muy elevado, uno de los más elevados de España y, por lo tanto, muy, muy preocupante. Pero, claro, cuando el Gobierno recurre a la deuda, no pregunta en este Parlamento y, por lo tanto, no sabemos las razones por las cuales pregunta. Yo me gustaría saber si usted encuentra esa relación entre deuda y fiscalidad y, precisamente, si sería positivo para mantener la deuda del Principado, pues mantener los impuestos o incluso elevarlos. Vamos a ver, si se elevan los impuestos tiene que ser en todo el territorio nacional. Yo no tengo por qué pagar más que un vasco o que un madrileño. Y la relación deuda es con gasto, no con ingreso. Si yo me atengo a mis ingresos para hacer el gasto que tengo, no tendré nunca ese problema. Pero, claro, se está tirando de largo con una serie de cuestiones y de empresas cum amicum y de financiaciones y que no tienen sentido, Y hay que salir a veces de las peceras donde estamos, como ahora mismo, a la calle, a la acera, y hablar con la gente que está en la acera y tomarnos un vino con el señor del bar. Y usted le pregunta a uno, a cualquiera, y le dice, oiga, es que, ¿a dónde va a tomar el vino? Dice, ¿a este bar o a aquel otro? Dice, no, voy a este, porque en el otro me cobran el impuesto de sucesiones. Me cobran más. Entonces, tomo el mismo vino. No, mire, hay que ahorrar y hay que saber hacer las cosas. Aquí, desgraciadamente, hace muchos años que no se están sabiendo hacer las cosas. Y esa deuda, el problema es que o nos rescatan o no sé cómo la vamos a pagar. Porque 5.000 millones de euros y no llegamos a 1 millón de asturianos contando ancianos y niños, ya me dirá a cómo tocamos. Bueno, y ya para finalizar, porque yo creo que este es un debate en el que todos los grupos tienen su posición definida, quisiera preguntarle por algo, y es que aquí se ha hablado de grandes fortunas, se ha hablado de grandes patrimonios. Yo creo que es animoso, ¿no?, que a todos los que estamos en contra del impuesto de sucesiones se nos califique de gran fortuna. De alguna manera, pues es bastante... da ánimo, ¿no?, solamente de pensar que a uno le califico. Por lo tanto, les felicito también a ustedes porque parece que todos somos grandes fortunas. Pero, en todo caso, quisiera saber si usted tiene esa percepción y, sobre todo, si también por el trabajo que usted desarrolla se ha encontrado con que la mayoría de sus clientes son grandes fortunas realmente, y esta reforma, como aquí se ha dicho, parece que va destinada a las grandes fortunas asturianas, que son, de momento, parece que 177.000. Sí, por lo que se ve. A mí me gustaría tener los 2 millones de euros que decía mi compañero, colega de profesión, ¿no? Me gustaría tenerlos. Pero mire usted, yo ni he pagado impuesto de sucesiones, ni lo voy a pagar, ni mis hijos lo van a pagar.
Luego, yo estoy aquí por una causa, no por nada personal. Y, desde luego, si todo el mundo está como yo, que le puedo asegurar que los 177.000 que están firmando esto, pues, hombre, algún rico habrá que llegue a 2 millones. Alguno habrá. Pero, vamos, desde luego no es la mayoría ni nada que se le parezca. De hecho, ustedes han visto todas las manifestaciones en las concentraciones y el tipo y nivel de gente y personas que hay ahí es el del trabajador que ha luchado toda su vida, que ha hecho un pequeño patrimonio y que además no ha podido, por norma general, tener más de un hijo, que ese es el gran problema. Siguiente. Porque si tengo 2 o 3 hijos, si tengo 2 o 3 nietos, todavía puedo soslayar un poquito la rigidez de este impuesto de sucesiones. Pero, bueno, la ley es una ley técnicamente muy mala, deja muchas lagunas y aquel que se quiere asesorar un poco, pues, gracias a Dios, puede saltárselo y, si no, con ir a tomar el vino al bar de enfrente, es decir, a Cantabria o a León, pues ya lo tiene hecho. Y jubilándose hoy día, gracias a Dios, no tienes problema en hacer eso. Bueno, y finalmente una pregunta. Al estudiar la ley, yo sí he encontrado, sí me ha parecido que se establece un enorme listado de requisitos para poder beneficiarse, un gran listado de requisitos para poder beneficiarse de las supuestas reducciones, ¿no? Tanto en lo que se refiere a herencia a una vivienda, empresa o negocio, bueno, incluso si heredas una explotación agrícola, pues tienes que ser agricultor para poder beneficiarte. Es decir, ese listado bastante amplio de requisitos no puede devenir en la práctica en que finalmente la ley no afecte, o lo que es la reforma no afecte a tantas personas porque sencillamente no puedan cumplir con esa cantidad de requisitos. Claro, es que es lo que yo le decía antes, hace un momentito, ¿no? Vamos a ver. En América, que están permitidos los anuncios contradictorios de la competencia, llega un señor y pide un refresco de cola y dice, ¿cómo la quiere usted? ¿Con cafeína, sin tal, sin cual? Dice, oiga, deme la otra marca y acabamos primero. ¿Qué ocurre? Tantos requisitos se nos están poniendo, sobre todo en cuestiones empresariales, que lo que hago es deslocalizo la empresa y se acabó el problema. Si es que este impuesto es voluntario. ¿Y para quién es obligatorio? Para el que no puede moverse. Esos requisitos están cercenando los derechos de los asturianos. Y asturianos que se están pasando 6 o 7 meses afuera y vienen a pasarse los otros 4 o 5 aquí cuando vienen, pues, como el otro día unos señores aquí llorando, que yo quiero vivir aquí, pero me echan. Mis propios asturianos me echan de esta Asturias. Evidentemente, ¿qué quiere que le diga en este sentido? Estamos equivocados, 170.000. Cuando lleguemos a los 200 y pico mil, que llegaremos, si Dios quiere, en breve, pues plantearemos las cosas de otra forma. Tengo de subir al árbol, tengo de coger la flor.